Título: El eco hueco del callejón olvidado. El callejón del silencio era una herida abierta en el corazón de la ciudad muerta. Un vacío pétreo donde el tiempo, como un río estancado, parecía rehusarse a fluir. Las farolas, esqueletos de metal cubiertos de óxido, escupían destellos amarillentos que morían antes de tocar el suelo, dejando el lugar sumido en una penumbra viscosa. No se oía nada, ni el viento, ni el murmullo lejano de los autos, ni el eco de la vida que alguna vez vibró entre esos muros ahora cubiertos de musgo y grafiti descolorido. Solo el silencio. Un silencio denso, opresivo, que pesaba sobre los hombros como una lápida. Me llamo Marcos, y llegué al callejón por error. O tal vez, por una oscura predestinación que aún no comprendo. Huía de algo, o más bien, de alguien. Un pasado turbio que se aferraba a mis talones como una sombra implacable. En mi desesperación, me adentré en la boca oscura del callejón, buscando refugio en su anonimato. Error fatal. A los pocos metros, la sensación de irrealidad me golpeó con fuerza. El aire se hizo más pesado, casi tangible. Cada paso resonaba con una extraña amplificación, como si el propio callejón estuviera respirando. Entonces la escuché. Perdido. La voz susurró desde las sombras. Era una voz suave, casi infantil, pero con un eco de desesperación que helaba la sangre. No pude ubicar su origen. Parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Me detuve en seco, el corazón latiendo con furia contra mis costillas. La oscuridad jugaba trucos con mis ojos, convirtiendo las formas en monstruos acechantes. Tragué saliva con dificultad y respondí, con la voz temblorosa. ¿Quién anda ahí? El silencio volvió a caer, más denso y amenazante que antes. Pensé que había imaginado la voz, producto de mi paranoia y cansancio. Estaba a punto de darme la vuelta y regresar a la calle, cuando la voz habló de nuevo. No deberías estar aquí. Esta vez, el tono era diferente. Ya no había suavidad, solo una urgencia creciente, casi histérica. Este lugar está maldito. Vete mientras puedas. El miedo me paralizó. Mis pies se negaban a moverse. La voz, ahora claramente masculina, resonaba con una intensidad que me hacía vibrar los huesos. Miré a mi alrededor, tratando de identificar la fuente del sonido, pero solo veía sombras danzantes y paredes cubiertas de mugre. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, pregunté, la voz apenas un susurro. La respuesta fue una risa seca, gutural, que parecía provenir de las entrañas de la tierra. Quiero que te vayas, que dejes este lugar en paz. No entiendes el peligro que corres. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. La risa se apagó, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Las farolas, como obedeciendo a una orden invisible, comenzaron a parpadear erráticamente, proyectando sombras grotescas que bailaban a mi alrededor. Instintivamente, supe que debía obedecer. Di media vuelta y comencé a correr, con la respiración entrecortada y el corazón a punto de estallar. Tropecé varias veces, pero me levanté y seguí corriendo, impulsado por un terror visceral. Vete, no vuelvas nunca. Este lugar te consumirá. La voz me seguía, como un perro rabioso persiguiendo a su presa. Llegué al final del callejón con el aliento en un hilo. Me desplomé contra la pared, jadeando y temblando. Miré hacia atrás, esperando ver una figura amenazante emergiendo de la oscuridad, pero solo vi el callejón, silencioso y oscuro como boca de lobo. Me alejé tambaleándome, sintiendo la mirada invisible clavada en mi espalda. No dormí en días. La voz resonaba en mi cabeza, atormentándome con sus advertencias. Comencé a investigar la historia del callejón, buscando una explicación a lo que había presenciado. Descubrí que el Callejón del Silencio había sido escenario de tragedias incontables. Asesinatos, suicidios, desapariciones inexplicables. La leyenda decía que el lugar estaba impregnado de la energía de las almas atormentadas que habían perdido la vida allí. Se decía que una entidad oscura, alimentada por el sufrimiento, habitaba el callejón, atrapando a aquellos lo suficientemente desafortunados como para adentrarse en su territorio. Pero lo más perturbador fue el descubrimiento de un asesinato en particular. Hace muchos años, un niño pequeño había sido brutalmente asesinado en el callejón. Su cuerpo nunca fue encontrado. Algunos decían que su espíritu aún vagaba por el lugar, atrapado en un ciclo eterno de dolor y desesperación. La voz que escuché, la voz infantil que me había advertido, ¿podría ser la del niño perdido? Decidí regresar al callejón. No sabía por qué, pero sentía que tenía que hacerlo. Quizás para ofrecerle al niño la paz que tanto anhelaba. O quizás, simplemente, para enfrentarme a mis propios miedos. Esta vez, fui preparado.
Llevaba conmigo una linterna potente y un crucifijo que mi abuela me había regalado. Me adentré en el callejón, sintiendo el peso de la atmósfera opresiva sobre mis hombros. «Hola», dije, con la voz temblorosa. «Estoy aquí para ayudarte». El silencio me respondió. Un silencio aún más profundo y aterrador que la primera vez. Caminé lentamente, iluminando cada rincón con la linterna. No había nada, solo sombras y paredes cubiertas de grafiti. De repente, la linterna se apagó. Me quedé a oscuras, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Entonces la escuché. «¿Por qué has vuelto?». La voz susurró desde la oscuridad. Era la voz del niño, pero esta vez era diferente. Estaba llena de odio y resentimiento. «Quiero ayudarte», respondí, con la voz apenas audible. «Quiero que descanses en paz». «La paz. No merezco la paz. Merezco venganza», gritó la voz, con una furia aterradora. Sentí un golpe, un dolor agudo en el pecho. Miré hacia abajo y vi una sombra oscura elevándose frente a mí, y una mano huesuda aferrando un cuchillo ensangrentado. Caí al suelo, sintiendo la vida escaparse de mi cuerpo. La sombra se inclinó sobre mí, con los ojos inyectados en sangre. «Ahora te quedarás aquí conmigo, para siempre», susurró la sombra, con una sonrisa macabra. Y entonces, comprendí. El niño no quería la paz, quería compañía, quería venganza, quería arrastrar a otros a su propio infierno. El callejón del silencio reclamó una nueva víctima. Ahora, mi voz se unirá al eco hueco de las almas perdidas, atrapadas para siempre en la oscuridad. Y esperaremos a la próxima alma desafortunada que se atreva a adentrarse en nuestro territorio. Y le susurraremos al oído: «Perdido».